Hola a todos, preparaos porque hoy nos vamos a sumergir en la historia de Ciro el Grande, Ciro el Grande. el fundador del Imperio Persa. Yes. La verdad es que me has pasado un montón de material sobre él y su legado, y tengo muchísima curiosidad. Ciro no solo fue un gran conquistador, sino que además se ganó esa fama de ser tolerante y respetuoso con los pueblos que conquistó. Algo bastante inusual Sí. en su época. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo logró un líder guerrero como él construir un imperio tan vasto? Inclusión y el respeto. Es una pregunta fascinante. La verdad es que la figura de Ciro desafía un poco la imagen típica que tenemos de un conquistador. Sus logros militares son innegables, Claro. pero lo que realmente lo hace destacar es ese enfoque humanista y esa capacidad para unir a pueblos tan diversos. Sí, y además has incluido algunas fuentes que nos permiten analizar esa faceta suya, como el famoso cilindro de Ciro Por supuesto. y el edicto que lleva su nombre. Pero antes de meternos de lleno en esos documentos, empecemos por el principio. Vale, su nacimiento. Vamos allá. ¿Qué te parece si repasamos esa historia que cuenta Heródoto sobre el sueño de su abuelo Estiages? Me parece una idea excelente. La historia del sueño es fascinante, aunque probablemente sea ficticia. Nos Ajá. da una pista de cómo era percibido Ciro, un líder, con un destino excepcional, casi predestinado a la grandeza. Como sacado de una película. Heródoto cuenta que Astiages Rey de media. soñó que su nieto lo derrocaría. Ajá. Atemorizado ordenó que Ciro fuera abandonado en el bosque, Imagínate. pero un pastor lo encontró y lo crió como si fuera su propio hijo. Es curioso cómo esta historia, aunque posiblemente inventada, se ajusta a la imagen de Ciro como un líder Ya. con un destino único. Y esta idea se refuerza cuando en su juventud Ciro sucede a su padre como gobernante de los persas Ajá. y lidera una rebelión contra los medos. Exacto. Y esta rebelión culmina en la batalla de Pasargada en el año 550 a.C. En el año 550 a.C. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esta batalla y su importancia? Por supuesto. En esta batalla, Ciro derrota a su propio abuelo Astiages. Care. Unifica a medos y persas bajo su mando. Este es el nacimiento del Imperio Aqueménida, Madre mía. el primer gran imperio de la historia. Impresionante unificar a dos pueblos históricamente rivales. Ya. No es tarea fácil. ¿Crees que fue su tolerancia hacia los medos lo que le permitió conseguir este apoyo? Es posible, aunque las fuentes no son del todo claras sobre cómo trató Ciro a los medos. Ya. Después de la victoria sabemos que en general su política se basaba en la integración más que en la imposición. ¿No? Y esta política de integración fue clave para sus futuras conquistas, ¿no? Sin duda. Porque después de unificar Persia, Ciro no se detiene ahí. No. Inicia una serie de campañas militares que expanden su imperio a un ritmo asombroso. Absolutamente, Ciro tenía una habilidad innata para la estrategia militar, Sí. pero también comprendía la importancia de ganarse a los pueblos conquistados. Su política de tolerancia fue crucial para el éxito del imperio persa. Me gustaría hablar un poco más sobre sus conquistas. Vale. Por ejemplo, la conquista de Lidia en el año 546 a.C. 546. Ciro derrota al rey Creso, Sí, famoso por su riqueza. muchísima riqueza. Y de paso, se hace con el control de las ciudades griegas en Asia Menor. Es una victoria estratégica Sí. que posiciona a Persia como una potencia dominante en el Mediterráneo oriental. ¿Ya? Ciro asegura el control de rutas comerciales clave Ajá. y amplía su influencia cultural. Y hablando de conquistas importantes, Sí, ¿eh? no podemos olvidar la toma de Babilonia Por supuesto. en el año 539 a.C. En el 539. Lo que me llama la atención es que Ciro entra en la ciudad prácticamente sin resistencia. Ciro era un maestro de la estrategia, Ya veo. no solo militar, sino también política. Mira. En lugar de imponerse por la fuerza, supo ganarse a los babilonios, y que estaban bastante descontentos con su propio rey Nabónido. Ah. De hecho, muchas crónicas de la época lo describen como un libertador. Ciro, el libertador. Exacto. Y para refatar, promulga el edicto de Ciro, ¿Sí? permitiendo a los judíos exiliados en Babilonia regresar a Jerusalén A Jerusalén. y reconstruir su templo. Este acto le valió un lugar especial en la tradición judía, ¿verdad? Así es. El Edicto de Ciro es un documento revolucionario para su época. Representa un ejemplo temprano Sí. de respeto a la libertad religiosa Ya. y sienta un precedente para los derechos humanos que resonará a lo largo de la historia. Y hablando del Edicto de Ciro, me parece fascinante cómo este documento, junto con el cilindro de Ciro que mencionabas antes, Sí. nos ofrecen una visión privilegiada de su pensamiento y su enfoque de gobierno. Ya. ¿Te parece si nos adentramos en estos documentos? Me encantaría.
Sobre todo porque has incluido algunos artículos que analizan el impacto de estos documentos en la historia del pensamiento político. Ajá. Y los derechos humanos. Empecemos con el cilindro. ¿Qué lo hace tan especial? El Cilindro de Ciro es considerado por muchos historiadores como el primer documento de derechos humanos de la historia. Anda. Es un cilindro de arcilla con inscripciones cuneiformes que narra la conquista de Babilonia por Ciro y su política de gobierno. Ajá. Lo que lo hace tan excepcional es que Ciro proclama su respeto por las tradiciones y religiones de todos los pueblos bajo su gobierno. Increíble. Para la época, esta declaración era totalmente revolucionaria. Sí. La mayoría de los reyes imponían sus dioses y sus costumbres a los pueblos conquistados. Claro. Ciro, en cambio, optó por la integración y el respeto. Exactamente. En el Cilindro de Ciro se presenta como un rey elegido por Marduk, Ajá. el dios principal de Babilonia, ¿Y sí? para liberar al pueblo del yugo del rey Nabónido. Ya. Y una de las primeras medidas que toma es permitir a los pueblos exiliados por Nabónido, como los judíos, regresar a sus tierras y reconstruir sus templos. O sea que, en lugar de imponer su propia religión, Ciro decide respetar los cultos locales. Y permitir la libertad de culto. Una idea muy adelantada para su tiempo. Sin duda. Y esta idea se ve reflejada no solo en el cilindro, sino también en su política general de gobierno. Ciro era consciente de que gobernar un imperio tan vasto y diverso requería un enfoque diferente. Claro. La fuerza bruta no era suficiente. Todo. Se necesitaba una combinación de habilidad militar, astucia política Sí. y respeto a la diversidad cultural. Y esta combinación parece que la dominaba a la perfección. Desde luego. Hablando de habilidad militar, ¿cómo organizó Ciro su vasto imperio para mantener el control y la cohesión? Ciro dividió su imperio en provincias llamadas satrapías, Ajá. cada una gobernada por un sátrapa que actuaba como representante del rey. Ya. Además creó un sistema de inspectores reales, los ojos y oídos del rey, Qué curioso. que viajaban por el imperio para supervisar a los sátrapas y asegurarse de que cumplían sus órdenes. Era como una especie de red de control que le permitía mantener la cohesión del imperio, a pesar de su enorme extensión. ¿Y cómo se comunicaban las diferentes partes del imperio? Buena pregunta. Porque me imagino que las distancias eran enormes. Para facilitar la comunicación y el comercio, Ciro construyó una impresionante red de caminos, ¿Qué? incluyendo el famoso Camino Real que conectaba las principales ciudades del imperio. El camino real. ¿Sí? Este camino se extendía a lo largo de 2.700 kilómetros. 2.700 kilómetros. Desde Sardes, en el oeste de Anatolia, hasta Susa, la capital del imperio persa. Eso es más que la distancia entre Madrid y Moscú. No. Una obra de ingeniería No. impresionante. Sin duda, el Camino Real era una auténtica maravilla de la ingeniería antigua. Ya. Contaba con estaciones de descanso, almacenes y puestos militares a lo largo de todo su recorrido, Ajá. lo que permitía un viaje relativamente seguro y cómodo. Es fascinante pensar en la cantidad de personas, mercancías e ideas que circulaban por este camino. Debió ser una auténtica arteria del imperio persa que contribuyó a su prosperidad y a su cohesión cultural. Totalmente de acuerdo. El Camino Real no solo facilitaba el comercio, sino que también promovía el intercambio cultural, convirtiendo al imperio persa en un crisol de civilizaciones. Y en el centro de este crisol estaba Ciro, un líder visionario que supo construir un imperio no solo con la fuerza, sino también con la inteligencia, la tolerancia y la visión de futuro. Sí. Pero, como todos sabemos, ningún imperio dura para siempre. ¿Cómo llegó a su fin el reinado de Ciro? La muerte de Ciro es un tema que ha generado bastante debate entre los historiadores. Según la versión más conocida, Ciro murió en el año 530 a.C. 530. durante una campaña militar contra los masagetas, Los masagetas. un pueblo nómada que habitaba al norte del imperio persa. Ajá, murió en combate. Eso es lo que cuenta Heródoto. Describe una batalla épica en la que Ciro, a pesar de su edad avanzada, lidera a sus tropas con valentía. Pero la reina de los masagetas, Tomiris, una mujer guerrera y astuta, Vaya. le tiende una emboscada y lo derrota. Caramba. La historia cuenta que Tomiris, para vengar la muerte de su hijo, decapitó a Ciro y sumergió su cabeza en un odre lleno de sangre. Qué historia tan trágica. Muy violenta como era habitual en aquella época. Sí. A pesar de su muerte en combate, el legado de Ciro perduró mucho más allá de su reinado, ¿verdad? Por supuesto. Su imperio, gobernado por sus sucesores, continuó expandiéndose y prosperando durante siglos. Y su figura se convirtió en un modelo de liderazgo para muchos gobernantes y pensadores a lo largo de la historia. Me gustaría hablar un poco más sobre su legado. ¿Qué aspectos de su reinado y su personalidad crees que lo convirtieron en una figura tan admirada e influyente? Creo que hay varios factores que explican la perduración de su legado.
En primer lugar, su habilidad para unir a pueblos diversos bajo un mismo imperio, basándose en el respeto a la diversidad cultural y religiosa. En segundo lugar, su enfoque humanista del gobierno que se refleja en el cilindro de Ciro y en el edicto que lleva su nombre. Claro. Y en tercer lugar, su capacidad para construir un imperio próspero y estable gracias a su visión estratégica y a su inversión en infraestructuras como el Camino Real. Es sorprendente cómo un líder de hace más de 2500 años puede seguir siendo relevante en la actualidad. Absolutamente. El legado de Ciro el Grande nos ofrece valiosas lecciones sobre liderazgo, tolerancia y visión de futuro. Lecciones que sin duda podemos aplicar a los desafíos del siglo XXI. Y hablando de su legado, me parece fascinante cómo su figura ha trascendido las fronteras de Persia Sí. y ha inspirado a líderes y pensadores de diferentes culturas y épocas. Totalmente, Ciro el Grande ha sido objeto de admiración por parte de figuras tan diversas como Alejandro Magno, que conquistó el Imperio Aqueménida siglos después, o Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Es increíble pensar que un rey persa del siglo VI a.C. haya podido influir en personajes tan distintos y separados por siglos de historia. ¿Qué aspectos de su figura crees que han resultado tan atractivos para estos líderes? Pues mira, en el caso de Alejandro Magno, sí, la admiración por Ciro estaba ligada a su faceta de conquistador y estratega militar. Alejandro veía en Ciro un modelo a seguir, un ejemplo de cómo un líder carismático y habilidoso podía construir un imperio inmenso. De hecho, se dice que Alejandro, al visitar la tumba de Ciro en Pasargada, ordenó que fuera restaurada y rindió homenaje al rey persa. Es curioso cómo Alejandro, a pesar de haber conquistado el imperio creado por Ciro, reconocía su grandeza y lo había como un referente. Exacto. En cuanto a Thomas Jefferson, su interés por Ciro estaba más centrado en su faceta de legislador y promotor de la libertad religiosa. Jefferson, como muchos ilustrados del siglo XVIII, veía en Ciro un ejemplo de gobernante ilustrado que respetaba la diversidad cultural y religiosa de sus súbditos. Entiendo. Para Jefferson, el edicto de Ciro que permitía a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo era un precedente de la libertad religiosa que él mismo defendía en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Precisamente, el legado de Ciro ha sido reinterpretado y adaptado a lo largo de los siglos, sirviendo de inspiración para diferentes causas e ideales. Sí. Pero en el fondo creo que lo que sigue fascinando de Ciro es esa capacidad para unir a pueblos diversos bajo un mismo imperio, basándose en el respeto y la tolerancia. Y esto es algo que sin duda sigue siendo relevante en el mundo actual, donde los conflictos y las divisiones parecen estar a la orden del día. ¿Qué podemos aprender hoy en día del legado de Ciro el Grande? Yo creo que la principal lección que nos deja Ciro es que la construcción de un mundo más justo y pacífico no se basa únicamente en la fuerza militar o el poder económico, sino en el respeto a la diversidad, el diálogo intercultural y la búsqueda de puntos en común. Ciro nos enseña que la tolerancia y la compasión no son signos de debilidad, sino de fortaleza. Y que la verdadera grandeza reside en la capacidad de unir y construir puentes en lugar de muros. Totalmente de acuerdo. En un mundo cada vez más globalizado e interconectado, el mensaje de Ciro el Grande, un rey persa que vivió hace más de 2500 años, resulta sorprendentemente actual y necesario. Pues sí, ha sido una inversión fascinante en la vida y el legado de Ciro el Grande. Muchísimas gracias por tu análisis y por compartir tu conocimiento con nosotros. A ti por invitarme. Ha sido un placer. Y a ti que nos has estado escuchando, esperamos que te haya resultado interesante este viaje al pasado. Sí. Y que te lleves algunas ideas para reflexionar sobre el presente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.